Estamos a punto de conectar con quien es economista, quien forma parte de casi que decir la platea de sapiencia financiera de Cítrica Radio. Él es economista, él es director del Centro de Estudios Políticos y Económicos y siempre nos atiende el teléfono para comprender un poco más el mundo económico. ¿Cuántas veces dije económico en una frase? Levan Salone, bienvenido, ¿cómo viene eso? ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, todo bien. Solamente molestarte unos minutos para profundizar sobre lo que publicó en un informe el CEPEC en el día de ayer, ¿verdad? Analizando un poquito qué pasó económicamente en el G20, ¿no? Partiendo de la base, nos trajimos los 3 puntos, un empate de visitante. ¿Qué tan bien o no vinimos de esa cumbre en Roma? Bueno, a ver, para seguirla en términos futbolísticos, me parece que te trajiste 6 puntos, ¿eh? Los 6 puntos que fuiste a buscar. Vamos. Me parece que te los trajiste ganando bien, jugando bonito. Lo digo en función de fundamentalmente de 2 cosas. En primer lugar, viste que el G20, después de cada encuentro, emite un documento, sí. Y Argentina consiguió, después de, diría, año y medio de gestiones, que el G20 incluyera en ese documento el pedido de Argentina para revisar las sobretasas de interés que el Fondo Monetario cobra en sus créditos. Uh-huh. Eso por un lado, después si querés lo ampliamos. Sí, sí. Pero el segundo partido que ganamos me parece que es el anuncio que hace ayer el presidente con el canciller, que tiene que ver con la inversión por 8.400 millones de dólares de esta empresa australiana que va a venir a justamente, valga la redundancia, a invertir en lo que se conoce como hidrógeno verde. Que yo no soy un especialista, pero digo, me parece que el documento del G20 más esta inversión, que es la inversión extranjera directa más grande en lo que va de este siglo, son 2 argumentos que podríamos tomar como 2 partidos que Argentina ganó cómodo. Uh-huh. Sobre todo esto de la inversión era algo que no esperábamos, en el sentido de que imaginábamos que lo mejor que podíamos obtener era un apoyo internacional para la negociación de la deuda. Pareciera ser, es muy fuerte el título, la inversión más fuerte del siglo XXI, más cuando venimos de un gobierno que prometió inversiones. Todo lo contrario ocurrió. En ese sentido, a mí lo que pensaba era cómo esto se iba a anunciar, cómo se iba a manejar, cómo se iba a abordar. Digo, más allá de la campaña. Una vez piensa esto como en una especie de, bueno, a partir de ahora la gente empieza a apoyar más y suele ser más complejo. En ese sentido, vos, ¿cómo viste la comunicación del asunto? ¿Era algo que vos esperabas? ¿Era algo que sorprendió? ¿Cómo abordaste, cómo reaccionaste por vez primera cuando te enteraste de la novedad de la inversión de esta corporación australiana? Mirá, yo me puse muy contento, pero viste, es entendible lo que decís porque nosotros estamos en esto todos los días, estamos mirando las noticias y demás, y por ahí el laburante, las personas de a pie, por ahí no tienen otras preocupaciones, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso, digo, insisto con esto, dentro de los 22 años que lleva este siglo, la inversión más grande de esos años es muy importante. Se planean generar 40.000 puestos de empleo con esta industria, así que la verdad que me parece absolutamente relevante, pero sin duda me parece también el anuncio que hace el G20 que le recomienda al Fondo Monetario revisar sus políticas de sobretasa, también es súper relevante, porque digo, por un lado, el gobierno anuncia 8.400 millones de dólares de inversiones, 40.000 puestos de empleo, y por el otro lado, lo que el G20 le está diciendo al Fondo Monetario es, bueno, miren, tienen que revisar estas sobretasas, que por ejemplo, para Argentina, en 10 años significaría un ahorro de casi 1.000 millones de dólares por año. Por eso digo, para mí, desde la vuelta de la democracia, sobre todo el anuncio del G20 está entre los hitos diplomáticos más importantes, superado por algún avance con las Islas Malvinas y demás, pero lo que hace el G20 por un esfuerzo que viene haciendo Argentina, no de ahora, sino
arrastra desde el inicio de la propia gestión de Alberto Fernández es absolutamente relevante, ¿no? Sobre todo para alguien que la economía la ve más como un curioso y a veces me cuesta abordar algunos puntos. La sobretasa, o sea, tengo entendido, es un exceso de dinero que se le compone al pago de la deuda de Argentina, el cual tiene un origen un origen equivocado, es la palabra que se me ocurre ahora, debido a que viola el estatuto del fondo, teniendo en cuenta toda la guita que le dio al gobierno de Mauricio Macri. Pero en tus términos, Leo, que son mucho más claros y didácticos, esa sobretasa que busca negociar o que busca eliminar el gobierno argentino, ¿qué significa y qué chance ves de que sea erradicada? Bueno, para empezar por el principio, ¿qué significa la sobretasa? Como bien vos indicabas, a ver, cada vez que nosotros pedimos un crédito, vos, yo, quien nos está mirando, pagamos la cantidad de plata que pedimos, lo que se conoce como el capital, y pagamos un interés, que es el costo del dinero, ¿no? Entonces, bueno, todos los países del mundo que piden plata al Fondo Monetario tienen que devolver, si piden $1.000 millones, tienen que devolver ese capital y tienen que devolver un interés. El Fondo Monetario tiene el interés, pongámoslo así, ¿no? El interés más bajo del mundo. ¿Sí? Cobra menos interés que cualquier banco privado, por ejemplo. Ahora bien, cuando se dan dos condiciones, que lastimosamente son dos condiciones que Argentina incurrió al mismo tiempo, se paga un interés mayor. Eso es la sobretasa. ¿Cuáles son esas dos circunstancias? La primera es que hay que imaginarnos al Fondo Monetario Internacional como una empresa donde los países son accionistas de esa empresa. Cada uno de los países, según el tamaño y demás, tiene un porcentaje del Fondo Monetario. Y ese porcentaje es lo que puede pedir de préstamo. ¿Sí? Imagínate que a vos te corresponde, Argentina tiene menos del 1%. Y la verdad que ahora no recuerdo la cuota exacta, pero imagínate que por ese 1% Argentina puede recibir algo así como 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares por año. Claro. Esa es la condición general. Lo que dice el fondo es que si vos superás en 187,5% tu cuota, tenés que pagar una sobretasa. ¿Sí? Si a vos te pueden enviar 10.000 millones de dólares y superás esa cuota, un 187,5%, a la tasa de interés que pagás le tenés que sumar un 2% más. Sí, se entiende. Y si el plazo de devolución es más de 51 meses, le tenés que sumar un 1% más. Digo, la tasa, esta sobretasa que paga Argentina sería de un 3% más la tasa común que el Fondo Monetario le cobra a todo el mundo. Por ahí es un poco complejo, pero básicamente, por el crédito que pidió Macri, Argentina debería pagar, más allá de la tasa común de todos los países, un 3% más, que significan, más o menos en el préstamo brutal que pidió Mauricio Macri, alrededor de 1.000 millones de dólares por año que Argentina busca eliminar. Vos me preguntabas qué posibilidades veo de que se cumpla este objetivo. Bueno, me parece que está muy encaminado por varias razones. La eliminación de la sobretasa. Como bien vos decías, sí, de la eliminación de la sobretasa. Claro. Sí, como para empezar, digo, después Argentina va a negociar plazo, va a negociar quita de capital o de intereses, pero digo, la eliminación de la sobretasa me parece que es posible por algunas cuestiones. La primera la dijiste vos, el Fondo Monetario nos dio a nosotros un préstamo que no podía darlo por su propio estatuto. Claro. Su propio estatuto, su reglamentación prohibía al Fondo Monetario darnos ese préstamo por un montón de cuestiones. Además, una de las personas más importantes del gobierno de Trump lo dijo públicamente, sí, que este préstamo fue casi un préstamo del gobierno de Estados Unidos a Mauricio Macri para la campaña. Sí. Entonces digo, lo primero por lo que creo que está bien encaminada la cosa es porque el crédito nace podrido. Después, porque no es solamente Argentina quien tiene este problema con las sobretasas. ¿Sí? El gran problema que al fondo le significa a Argentina es la dimensión del préstamo. Argentina es el 60% de la cartera del fondo, pero Egipto, Ecuador, hay varios países más que también tienen problemas de sobretasa
y se suman, países más chicos, y se suman a este pedido de Argentina. Entonces empezás a contar. Digo, es un préstamo que nació podrido. Hay varios países que están en la misma situación. Y el tercer argumento, que para mí es uno de los más relevantes, el préstamo que el Fondo Monetario le dio a Mauricio Macri es el más grande de la historia. No veo yo al Fondo Monetario dejando caer, ¿sí? o haciendo que Argentina no pueda pagar el crédito más grande que ellos dieron con las responsabilidades que tuvieron, como explicamos antes. Se comprende. A ver, es muy claro mismo esto que hablábamos al principio de entender que es una sobretasa. Un 185% es casi el doble de lo que vos estabas legitimado a pedir. O sea, supera la totalidad de lo que podés pedir. Es casi el dos veces. Es casi el triple de lo que podés. El doble, claro. Sería el 100%. Claro, el triple. Es una brutalidad. Sí. Es que, a ver, a veces los técnicos los tecnicismos sobre tasa, prórroga, pago, digo, uno si se sienta los puede entender, pero en la vorágine se pierden. Cuando uno se sienta a profundizarlo, y no es por indignarse gratuitamente ni nada, es una monstruosidad lo que han hecho, y tampoco es por revolearle flores al presidente, pero hay que también negociar eso, porque realmente es inviable. Si me dejás, sí. Para tratar de hacer, porque es cierto, nos queda muy lejos, pero para tratar de acercarnos, vayamos al gobierno de un tal Néstor Kirchner. ¿Sí? Sí. Néstor Kirchner hizo, con su conducción política, la verdad que el esfuerzo lo hicimos todos los argentinos, sí. Nos sacamos una deuda brutal que era solamente de 10.000 millones de dólares. Mauricio Macri pidió casi 6 veces más que eso. El año que viene, Argentina debería pagarle al Fondo Monetario casi 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares no es lo que Argentina tiene en su comercio exterior. Eso es lo que Mauricio Macri nos dejó y que nosotros estamos empezando a sacarnos de encima. Digo, el ministro Guzmán el año pasado nos sacó 37.000 millones, hablamos de números como si fuera, sí, pero digo, nos sacamos 37.000 millones de dólares de peso de los acreedores externos. Y sí, la verdad que creo que hay que festejarlo. Lo que se consiguió en el G20 es muy importante, lo tiene que definir el fondo, pero claro, con estos argumentos que yo te decía, y sobre todo viendo cómo está explotando para bien la economía argentina, me parece que, lo digo explotando en los números, no sé que la gente la está pasando muy mal, estoy hablando desde lo macro, me parece que se encamina la discusión con el Fondo Monetario, que es absolutamente decisivo para que nosotros podamos empezar a crecer sostenidamente, y sí que eso lo pueda empezar a sentir la gente en el bolsillo. Leo, clarísimo como siempre. Yo quiero recomendar realmente, porque es una manera de formarse y de entender los diferentes laburos que comparten desde el Centro de Estudios Políticos y Económicos. Un placer siempre charlar, aprender un poco escuchando y entender un poquito la realidad con las herramientas que nos permitís tener, Leo. Así que gracias, gran semana y hasta la próxima, si te parece. Lo mismo, te agradezco por siempre darnos un espacio y a disposición para lo que necesiten. Abrazo, Leo, muchísimas gracias a él, a Leo Anzalone, economista, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos, súper completo, súper claro. Realmente lo que ocurrió, ponía este título de nos trajimos 6 puntos, es importantísimo lo que ocurrió en el G20, es importantísimo que lo entendamos, es importantísimo que lo valoremos y también lo problematicemos en el sentido de, como viene, analizaba Leo, yo pregunté, la verdad no analicé porque no tengo las herramientas, Leo sí, y un poco esto de dónde venimos.